Voces Ciudadanas. Reciban una calurosa bienvenida a una nueva emisión del programa Voces Ciudadanas. Soy Mauro Pilatase y a través de este medio compartiremos con ustedes las principales actividades ejecutadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenidos, estimados televidentes. Soy Piedad Guarán y estoy con ustedes para informarles sobre las diferentes actividades que se han ejecutado en el Consejo de Participación en la última semana. En esta ocasión tendremos con nosotros a Jorge Sosa, asesor de la Presidencia del Consejo de Participación, quien nos informará sobre el avance del proceso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y otras autoridades que debe designar el CPCCS. Nos acompañará también el coordinador de la Veeduría al Manejo Financiero de la Federación Deportiva de la SUAY, Iván Delic. Voces Ciudadanas. Les informamos que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió la integración de una comisión para que se elabore el proyecto de reglamento para el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Además, se elaborarán los instructivos para la designación de otras autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo con sus competencias y atribuciones constitucionales y legales, avanza en los procedimientos para los concursos de selección de varias autoridades del país, entre ellos la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública. Considero que a pesar de que el concurso no lo podemos iniciar porque tenemos que obtener estas certificaciones, estos documentos y estas respuestas de las instituciones pertinentes, creo también importante que nosotros, sea cual sea el resultado de esta situación legal que pasa el Contralor General del Estado, Pablo Celi, que nosotros demos una respuesta a la ciudadanía con base en nuestras funciones sin interferir el dictamen de la Corte Constitucional. Recordemos que hemos hecho algunos reglamentos y que a pesar de que hemos hecho reglamentos aún no hemos designado y no hemos iniciado un concurso. Por eso creo pertinente y según también como he escuchado en muchas posiciones de muchos de ustedes, cuando esto sucedió, me refiero a la detención del Contralor, de que deberíamos iniciar el concurso del Contralor General del Estado. Con estas particularidades y el análisis que se ha hecho en jurídico, creemos pertinente que sí se puede realizar un proyecto de reglamento para el concurso del Contralor General, de designación del Contralor General del Estado. Y la idea, desde la Presidencia, es que cuente hoy más que nunca con la participación ciudadana. Voces Ciudadanas. Para conocer cuáles son los procesos de selección de autoridades que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió iniciar y cuál será el mecanismo que se aplicará, está con nosotros Jorge Sosa, asesor de la Presidencia del Consejo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en contacto con ustedes para explicar un poco el funcionamiento de estos procesos de selección justamente de autoridades. Cabe señalar que nuestras competencias y nuestras funciones se encuentran en el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y obviamente vamos a encontrar algunas variantes con respecto a los concursos, ya lo voy explicando poco a poco. Nos vamos a dar cuenta que hay cierto tipo de concursos que son, digámoslo así, cerrados, es decir, que son remitidas las ternas y nosotros lo que hacemos es cumplir con el proceso de impugnación, veeduría y de selección, y vamos a encontrar otro tipo de procesos denominados concursos abiertos, en los cuales cualquier ciudadano puede presentar obviamente su candidatura o su postulación a efectos justamente de participar, ¿sí?, en un proceso abierto. ¿Sí? Okay. Los voy a mencionar.
Okay, ¿y nos puede mencionar cuáles son las autoridades que por cuestión constitucional y legal el Consejo debe designar? ¿Cuáles son esas autoridades? Sí, como lo había referido, el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana es la que establece cuáles son las competencias y funciones que obviamente tenemos frente a la designación de autoridades. Haciendo una explicación muy breve, que van a haber cierto tipo de concursos que son cerrados, es decir, en los cuales nosotros lo que hacemos es administrar el concurso a través de un mecanismo de impugnación y de deudía y de selección, pero que vienen de ternas o vienen de nominaciones, obviamente de poderes del Estado. Y hay otro tipo de concurso, que es el concurso público abierto, en el cual cualquier ciudadano puede postularse y obviamente va a haber un proceso, ahí sí, de concurso de oposición, méritos, obviamente veeduría, impugnación y por último selección. Dentro del marco de lo que usted me ha preguntado, por ejemplo, nosotros debemos elegir al Procurador General del Estado, a las superintendencias de control, de bancos, de compañías, de economía solidaria, de ordenamiento territorial, las cuales provienen de ternas del Ejecutivo. Esto nosotros las elegimos de ternas del Ejecutivo. ¿Okay? Ahora bien, también nos toca elegir defensor del pueblo, defensor público, fiscal general, contralor general, a través de un concurso abierto. Es decir, que cualquier ciudadano puede postularse y a través de un proceso de merecimientos, oposición, impugnación y selección, vamos a elegir al ciudadano que tenga mayor puntaje para que sea el titular de estas instituciones. De la misma manera, en el plano electoral, nos toca elegir también al Consejo Nacional Electoral, a los vocales, a los 5 miembros, y a los 5 miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que son jueces, también mediante un concurso abierto, es decir, cualquier ciudadano puede postular. De la misma manera, nos corresponde elegir al Consejo de la Judicatura, que son 5 delegados. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Es un concurso cerrado porque nosotros elegimos de las ternas que nos envían. ¿Quiénes nos envían las ternas? Nos envía el presidente de la Corte Nacional, el fiscal general, el defensor público, la función ejecutiva y la Asamblea Nacional. De esas ternas nos toca a nosotros administrar, ¿sí? Lo que se conoce como proceso de impugnación, veeduría y selección. De la misma manera, elegimos lo que se conoce como la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. Este es un organismo ciudadano. Nosotros elegimos 9 representantes de la sociedad civil, 9 representantes. Si bien es cierto, es un concurso en el cual hay méritos, oposición, y nosotros debemos evaluar al que está mejor capacitado, ¿sí? Sin embargo, no es un concurso abierto porque si nosotros elegimos de los representantes de universidades, representantes de algunas instancias de la sociedad civil, de los cuales nosotros debemos elegir al mejor puntuado. De la misma manera, nos toca elegir a el Comité de Desarrollo Fronterizo, comité que forma parte de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Aquí se eligen 12 representantes, el comité se compone de 12 representantes, pero nosotros elegimos a 2 representantes. Uno de las fuerzas agropecuarias de las zonas fronterizas y otra de los gremios y de las fuerzas productivas también de la zona fronteriza. Ya voy a explicar un poquito de qué se trata. También elegimos 7 representantes de la sociedad civil del Consejo Intercultural del Agua y por último nos toca elegir también a los jueces que conforman obviamente el máximo organismo constitucional del Ecuador, que es la Corte Constitucional del Ecuador, a través de un mecanismo también, un concurso público, digamos, cerrado, ya que nosotros recibimos las ternas, no recibimos las ternas, sino recibimos 9 nombres, de la función ejecutiva, de la función legislativa
de la función de transparencia y control social, ¿sí? Cada una de estas funciones o de estos poderes o de estas instancias, ¿sí?, presenta 9 nombres. De esos nombres, obviamente, nosotros tenemos que elegir a los jueces, los cuales son renovados parcialmente cada 3 años. Ok, hace pocos días el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió iniciar varios procesos de designación de autoridades. Explíquenos cuáles son estos procesos. A ver, lo que hemos resuelto es avanzar con el concurso público, ¿sí?, del Contralor General del Estado, de COPISA, de los representantes de COPISA, de los representantes de Desarrollo Fronterizo y de lo que se conoce como Defensoría Pública. En el caso justamente del Contralor General, lo que se resolvió es conformar una comisión para redactar el reglamento general para el concurso, mientras que en los casos del Defensor Público, de COPISA y de los miembros del Comité de Desarrollo Fronterizo, el reglamento ya estaba redactado y lo que se ha resuelto es el instructivo para el desarrollo del concurso general justamente de estas entidades o representaciones. ¿Y cuánto tiempo cree usted que se demorará cada uno de estos procesos? Mire, como ya lo expliqué al inicio, ¿verdad? Evidentemente, cuando nos toca administrar un concurso, los procesos que vienen de ternas del Ejecutivo, por ejemplo, o que vienen de ternas de las funciones del Estado, son más cortos porque por regla general no hay la etapa de oposición, ¿sí? Es decir, la oposición no es otra cosa que el examen, un examen oral y escrito. Hay que hacer un banco de preguntas, pero en el caso del Contralor General, en el caso de los representantes de COPISA, el Defensor Público y de Desarrollo Fronterizo, estos son concursos de oposición y méritos, es decir, que ¿sí?, los va a administrar una comisión de selección ciudadana con una veeduría, ¿sí?, va a haber un banco de preguntas, ¿sí?, va a haber obviamente un examen por escrito, una comparecencia oral, ¿sí?, va a haber obviamente una calificación, ¿sí? Son procesos que pueden tomar entre 5 y 6 meses porque obviamente se desarrolla todo el proceso, desde la postulación hasta el momento justamente en que el comité de selección, ¿sí?, presenta el informe con los mejores puntuados que van a ser obviamente los que en el Pleno tendrán lugar obviamente a la selección por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, en este año también deben ser designados los integrantes del Consejo Nacional Electoral por el tema de la renovación parcial y del Comité Intercultural del Agua. A su criterio, ¿cuándo debería iniciar el Consejo estos procesos? Ya, por ejemplo, con respecto al Consejo Nacional Electoral, ellos se posesionaron el 20 de noviembre del 2018. ¿Sí? Hay una renovación parcial cada 3 años, que en este caso son de 2 miembros, son los que hay que renovar. Entonces, deberíamos nosotros ya posesionar a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral el 20 de noviembre también de este año, porque se cumplen los 3 años. Deberíamos nosotros ya presentar o iniciar el proceso de convocatoria, oposición y selección máximo el próximo mes. El Consejo de Participación Ciudadana debería iniciar obviamente la convocatoria del concurso, porque por regla general son procesos que demoran 5 o 6 meses y podríamos decir el periodo de estos vocales parcialmente, la renovación parcial, caduca el 20 de noviembre de este año, por lo que calculamos que el próximo mes deberíamos ya iniciar. Con respecto a los del Consejo Intercultural del Agua, entiendo que es un proceso que ha tenido algunos retrasos, ¿sí? Ya existe un reglamento, ¿sí? Sé que también en las próximas semanas se iniciaría ya formalmente el proceso de selección
el concurso, porque también son 7 representantes de la sociedad civil que nos toca elegir, obviamente, a partir de las representaciones que nos presentan. De forma breve, si nos puede ayudar explicándonos así rápidamente qué es COPISA y cuáles son sus funciones, y también el Comité Intercultural del Agua. Bien, Perdón, del desarrollo COPISA, fronterizo. Desarrollo fronterizo. Sí. A ver, COPISA, básicamente, cuando usted quiere asociar a COPISA, debe asociarlo con el concepto de soberanía alimentaria. Este es un organismo que proviene, obviamente, de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria y cuyo nombre oficial es Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. Están calificados en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria como un consejo sectorial ciudadano del Ministerio de Agricultura. Es decir, los 9 representantes conforman un consejo sectorial consultivo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y los 9 representantes de la sociedad civil, ¿cuál es la función de ellos? Formular políticas públicas desde la sociedad civil hacia el Estado en materia de soberanía alimentaria, provienen de las universidades, de los consumidores, de los pequeños y medianos agricultores, de los pequeños y medianos ganaderos, de los pescadores artesanales y recolectores. Hay un representante del sector acuícola, un representante de los campesinos y un representante de los indígenas afroecuatorianos y montunos. Todos ellos van a conformar, obviamente, un consejo consultivo ciudadano del Ministerio de Agricultura con el ánimo de formular estas políticas en favor de la soberanía alimentaria en el Ecuador. Y en cuanto al Comité Interinstitucional de Desarrollo Fronterizo, ¿cuál es la misión específica que tiene? Hay una ley orgánica de desarrollo fronterizo y su reglamento que se expidió a propósito justamente de la integración de las zonas que estuvieron en conflicto, ¿no? La zona con Colombia y la zona con Perú, a partir justamente de unos acuerdos internacionales que se plasmaron en acuerdos macro. Si por parte del Ecuador con Perú y con Colombia se crearon estas zonas de desarrollo fronterizo especial. Entonces, este Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, ¿verdad?, es un comité que es el órgano máximo en promover y aplicar políticas de desarrollo fronterizo. Frontera Perú-Ecuador, frontera Colombia con Ecuador. Están formados por 12 representantes, obviamente. 10 representantes son estatales o provienen de entidades públicas. A nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, nos corresponde administrar el concurso para la elección de 2 representantes. Uno que viene de las fuerzas productivas y agropecuarias de las zonas fronterizas y otra que viene de las agremiaciones de trabajadores en estas zonas fronterizas. La idea, obviamente, es buscar la integración, buscar el desarrollo económico, buscar obviamente políticas en todo ámbito, educativo, laboral, agrícola, que beneficie a los ciudadanos que se encuentran en estas zonas que han sido delimitadas y llamadas zonas de desarrollo fronterizo. Dicho esto, ¿en qué tiempo usted considera que el país puede contar ya con las nuevas autoridades? Sí, nuevamente el concurso obviamente es un concurso de oposición, de méritos, ¿sí?, de impugnación y de deudía. Es un concurso, si bien es cierto que nosotros lo que recibimos son postulaciones de representantes, pero son concursos que van obviamente de la mano con la fase de oposición, con la fase de calificación de méritos. Nosotros creemos en unos 5 o 6 meses tendremos ya electos obviamente los representantes de estos 2 organismos tan importantes para el Ecuador. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Jorge Sosa, asesor de la Presidencia del Consejo. Voces Ciudadanas. ¿Sabías que nuestra Constitución determina mecanismos para que la ciudadanía ejerza su derecho de participación? Estos pueden ser audiencias públicas, veedurías, observatorios, asambleas, cabildos populares, silla vacía y otras instancias que promueva la ciudadanía. Participar es tu derecho.
Los derechos no se negocian. Voces ciudadanas. Las necesidades de los ciudadanos, ya sea de forma individual o colectiva, tienen mucha importancia para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, el Pleno recibió a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Magíster Isabel Vargas Torres, quien realizó varios pedidos a favor de esta colectividad. Voces ciudadanas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió en Comisión General a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Magíster Isabel Vargas Torres, quien expuso la necesidad de que las autoridades nacionales ejecuten las medidas pertinentes para cumplir con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Nosotros, como Unión Nacional de Educadores, los maestros, solicitamos a ustedes, en aras de velar el interés superior del niño y del adolescente, usar los mecanismos que este Consejo tiene para hacer cumplir la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, puesto que en ella se establecen varios cambios significativos. Esta ley fue reformada y entró en vigencia a partir del 19 de abril del presente año. Y como ejemplo ponemos que los mecanismos de prevención de la violencia escolar han sido mejorados. Hay nuevas rutas, nuevos protocolos para proteger la integridad de los y las estudiantes. Con el apoyo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ciudadanía fiscaliza, cuestiona y exige transparentar la gestión de lo público, en este caso, en el área deportiva. En esta tarde tenemos la presencia de Iván Delej. Él es coordinador de la veeduría sobre el manejo económico de la Federación Deportiva de la SUAY. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo está usted? Saludos desde Cuenca, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en esta tarde vamos a conversar un momentito sobre su experiencia como veedor, como coordinador de esta importante veeduría ciudadana. Cuéntenos, Iván, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es su perfil profesional? Por favor. Gracias por el espacio. Yo soy un empleado privado. Trabajo en bienes raíces, trabajo mucho tiempo en construcción y sobre todo un ex deportista. A nivel amateur simplemente, pero querendón del deporte en general y más de mi provincia, ¿no? Entonces, por esa razón, mi grupo de gente ex deportistas se unieron para esto de la veeduría, porque en verdad no nos parece muy correcto el manejo que se ha visto desde afuera, ¿no? Así es. Sí es. ¿Cómo tuvieron el acercamiento? ¿Cómo llegaron hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La verdad, de casualidad. Hay una persona que trabaja en el Consejo de Participación Ciudadana y que es dirigente deportivo. Él nos indicó. Vuelvo y repito, viendo los malos manejos que existen, porque realmente antes no sabíamos mucho acerca del Consejo de Participación Ciudadana. Simplemente, en mi caso específico, yo pensaba que simplemente veían que la gente que estaba en los puestos públicos controlaban eso, ¿no? Pero no sabíamos, no teníamos realmente idea del alcance que tenía. El hecho de que nosotros podemos participar en esto, ¿no? En ver que los fondos públicos sean bien utilizados. Entonces, justamente esta persona que le comento nos indicó y por eso tomamos acciones al respecto. Muy interesante.
Estimado Iván, cuéntenos la experiencia, qué les ha parecido hasta el momento. ¿Recomienda ser parte de una veeduría ciudadana? Totalmente. En verdad, realmente nosotros recién empezamos con esto, hemos tenido pocas charlas, pero en lo poco que hemos tenido ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Porque nos hacen ser parte de, no simples espectadores, a mi criterio. Entonces, realmente yo creo que es algo que se necesita mucha difusión y que la gente se empodere y que realmente tengamos, o sea, no seamos solo la gente que vota, sino la gente que actúa. Así es, debemos ser mucho más proactivos y para eso se necesita pues que la gente esté informada, capacitada, conocedora de sus derechos y obviamente para ser parte de un proceso de veeduría ciudadana pues es importante la capacitación, la formación y el acercamiento pues en este caso que hemos tenido con la ciudadanía y el CPCCS. Compañero Iván, ¿cuál es el objetivo de la veeduría? Simple, que las cosas, saber qué pasa con la Federación Deportiva de la Azuayo, así de sencillo. Realmente el deporte azuayo fue encadísimo en la cuna de campeones, ¿no? Y es verdad, las dos únicas medallas olímpicas que hemos tenido es de un solo cuencano, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasa ahorita. La administración no da cuentas, estamos más de un año con una directiva prorrogada, no se da paso a muchas cosas, hay irregularidades, y eso uno ve viendo de afuera. Entonces esta veeduría nos da la posibilidad de ver si están haciendo bien las cosas, ¿no? Y si están haciendo algo que no es tan correcto, sugerir o ayudar para que mejore, porque oye, el deporte forma personas, cambia vidas, y no le damos realmente el valor que tiene. Y más aún a Azuay, o sea, Azuay ahorita está de capa caída en el deporte. Yo le hablo de mi deporte, la lucha olímpica. Le pongo un ejemplo sencillísimo. Tan terrible es el asunto que en un campeonato anterior, el único representante que tuvo el Azuay fue un árbitro. O sea, imagínense. Entonces eso queremos, ¿no? Que ver, transparentar, ver qué pasa y sobre todo ayudar, porque aquí no nos queremos ir en contra de nadie, tenemos asuntos personales con nadie, no, al contrario, es un grupo de gente que quiere saber qué pasa por el bien de nuestros hijos, de nuestro deporte azuayo. Muchas gracias, Iván. Cuéntenos también cómo se han organizado ustedes para ser parte de esta veeduría ciudadana que obviamente sabemos que es un deber cívico, es un deber netamente de voluntariado. Sí, a ver, nosotros somos 17 personas que nos inscribimos en esta veeduría de diferentes ámbitos, ¿no? Profesionales, deportistas, exdeportistas, empresarios, gente que está preocupada. ¿Y cómo nos hemos organizado? Sí, en verdad, poco a poco estamos viendo cómo vamos a hacer. Hemos hablado con personas, ex trabajadores de la federación, y gente que ha estado adentro, que sabe el manejo de eso y que nos están colaborando, ¿no? Porque, si bien, vuelvo y repito, aquí es en pro del deporte, no en contra de nadie, sino en pro del deporte. Y así, o sea, hemos hecho comisiones, pero estamos en el camino, viendo qué nos indican y qué son los alcances que tenemos al ser veedores. Y recién vamos hubo la notificación a las autoridades. Entonces, como le comentaba, estamos en un proceso inicio recién, ¿no? Y tenemos ya comisiones que nos van a colaborar en esto. Ya. Compañero Iván, ¿puede por favor detallarnos cuál es el plan de trabajo? Pedir informes realmente, o sea, a ver, por ejemplo, hay cobros que hace la federación, ¿sí? De los escenarios en la mayoría de deportes. Y está bien, porque realmente las asignaciones que da el gobierno, o sea, nunca van a ser suficientes. Pero, ¿qué pasa con esos cobros?
O sea, ¿cómo? Tenemos que ver, un caso específico, la pista de bicicross. Esa pista realmente necesita mantenimiento, y si cobran, que por lo menos los dineros que pagamos los padres de familia vayan hacia un mejor mantenimiento. Hay dineros que en la misma pista hay locales comerciales que cobran su arriendo, o sea, que se invierta allí mismo. Entonces, el plan de acción es ver qué pasa con los escenarios deportivos. Por ejemplo, tenemos un gravísimo acontecimiento, el hecho de que hace más de un año se supone que iban a hacer una remodelación y una nueva pista en el complejo de Totoracocha. Está en escombros ya un año, y no sabemos qué pasa con eso también. Entonces, el plan de acción es ver qué pasa con los cobros que se hacen y ver qué pasa con nuestros escenarios deportivos, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los ámbitos de acción de la veeduría? ¿Nos puede, por favor, informar? Los ámbitos de acción, ¿qué diré? Es más que los ámbitos, el impacto hacia la gente, hacia el deporte Azuay. Eso es lo que nosotros queremos. O sea, con esta veeduría queremos ver si las cuentas están claras y que los dineros que se obtengan sean para en beneficio de los deportistas. Por decirle, le cuento, como dije antes, hace un año que está prorrogada las funciones de esta ley. 5 meses no cobran el sueldo los empleados de la Federación Deportiva. Entonces, ese es el alcance, que la gente se trabaja por algo, y más en esta circunstancia, y más en lo que estamos viviendo, y no tienen 5 meses cómo cobrar el sueldo. ¿Por qué? Porque hay una mala dirigencia. Entonces, el impacto más bien es eso, que la gente de Cuenca se entere qué pasa, y esto nos va a ayudar bastante, esta veeduría. Estimado Iván, ¿lo que usted quiere decir que el deporte azuayo se encuentra en este momento afectado? Totalmente. Oiga, hay gente que ha tenido que salir a entrenar, deportistas olímpicos que se han ganado el derecho a participar en las Olimpiadas y que no pueden entrenar aquí. ¿Por qué? Porque los escenarios están cerrados, porque no les permiten, porque no hay escenarios, como les digo, esto justamente de Totoracocha. Entonces hay muchas cosas que realmente no están bien, y que queremos, Dios mediante, por medio de esto, ver qué pasa y poder mejorar, ¿no? Y ayudar al deporte azuay. Bueno, muchísimas gracias, estimado Iván Delec. Él es el coordinador de la Veeduría Ciudadana al Manejo Económico de la Federación Deportiva del Azuay. Muchísimas gracias. Sabemos pues del importante trabajo que ustedes están realizando en este proceso de control social. Muchísimas gracias. A usted, muy amable. Gracias. Voces Ciudadanas. Enseguida, Piedad nos informará sobre el avance de las actividades que el CPCCS realiza en conjunto con la ciudadanía. Este es un resumen de las actividades que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de la Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación, realizó de la semana del 3 al 7 de mayo. El proceso de rendición de cuentas que deben ejecutar todas las instituciones y autoridades demanda la acción de los técnicos del Consejo para capacitar a los usuarios del sistema. Acción que se ejecutó con 40 ciudadanos del Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, en el Cantón Celica, provincia de Loja, y con autoridades y servidores del gobierno parroquial de Cojimíes, provincia de Manabí. En este proceso acompañamos también a las asambleas ciudadanas locales de las parroquias Ávila Guairuno y La Belleza de la provincia de Orellana. En Azuay desarrollamos un taller con ciudadanía y concejales del Cantón
SICSIC y en el Distrito Metropolitano de Quito nos reunimos con representantes ciudadanos de las administraciones zonales de Eugenio Espejo y Valle de los Chillos. Inauguramos 2 escuelas de participación ciudadana y control social, transformación a ciudadanos valiosos en las provincias de Tungurahua, con los integrantes de la revista Entorno Azul y corporativos Renueva City, y en la provincia del Cañar con líderes barriales del cantón La Troncal. En Manabí nos reunimos con ciudadanos y autoridades del cantón Tosagua para presentar una reforma a la ordenanza del sistema de participación, mientras que en Orellana nos reunimos con la mesa de desempleo de la parroquia Taracoa, con las instituciones públicas y compañías petroleras por el supuesto incumplimiento de la ley amazónica. Si deseas mayor información, comunícate con nosotros al correo participación@cpccs.gov.es. Voces Ciudadanas. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos a todos por su compañía y esperamos volvernos a encontrar para seguir informando respecto de las actividades de la institución. Gracias a todos, amigos y amigas. Nos vemos pronto en un nuevo programa de Voces Ciudadanas. Hasta pronto. Voces Ciudadanas.